judicial. La información judicial tiene que ver con el juicio que comenzó hoy, 11 menos cuarto de la mañana concretamente comenzó el juicio. Si bien la selección de jurados, la audiencia comenzó toda la actividad 8:30 de la mañana, donde varias personas son citadas, son sorteadas. Hay gente de Trenquelauquen en el jurado, lo quiero aclarar. Sorteadas y citadas para poder ser parte de este jurado, gente quedó de suplente y gente quedó desafectada de la situación y ya pudo volver a su casa. 11 menos cuarto comenzó la audiencia con la palabra en primer término del fiscal, como corresponden en estas audiencias. No son líneas de acusación, como en un juicio técnico, sino son las palabras que tienen que ver con introducir al jurado, a esas personas que están sentadas ahí, contarles cómo fue la causa. El doctor Iglesias les dijo que él fue el fiscal, que comenzó con la causa desde la denuncia, que siempre estuvo en sus manos esta causa, que esto desde el principio, y que los fiscales no quieren, a pesar de que hace 30 años casi que trabajan en la justicia, nunca quieren que lleguen este tipo de delitos a la fiscalía, y lamentablemente llegan más y más de lo que la gente espera. Son delitos donde generan dolor e indignación, y hay que esclarecer los hechos. En este caso, el doctor planteó, Iglesias, que hay una niña de 3 años y medio, 4, que una persona de su entorno familiar la había hecho con esas cosas que no tiene que hacer ningún adulto con ningún niño. La investigación duró muchos meses, la víctima va creciendo y van tomando herramientas. Se tomaron múltiples declaraciones, explicó el fiscal, en torno a estrictamente la familia que acompañaba a la menor y personas que eran de ambos lados, que conocían las dos partes. Se hablaron con forenses y con profesionales de la salud que puedan esclarecer todo esto, e incluso a una bebé tan chiquita se le hicieron pericias ginecológicas. El hecho había pasado y confirmó un médico que la nena estaba lastimada y lesionada. Peritos y testigos también fueron parte de la cámara Gesell. Se trabajó y mostró toda la prueba que había colectado. Y para la justicia, le explicaba el fiscal, esta niña es la víctima perfecta para el abuso sexual. También le dejó sentado al público que casi el 50% de las causas que se elevan a juicio son por abuso sexual agravado. Esta nena estaba muchas horas en la casa del imputado, que daba su cuidado, y que de hecho convivían también en algunas partes de la semana, y que lo que ocurrió, tenía que ver con una situación que realmente nadie la podía creer. Habló también desde que, si bien manifestó que desde la otra parte van a intentar poner lo económico como un hecho que lleva a la denuncia, nada de eso tiene que ver. Habló de las personas adultas que no le creen a la niña, hay personas adultas que no le creen a la niña, no creen la teoría de la niña de la denuncia, y también le aclaró que siempre el abusador es una persona normal. Es una persona que nadie puede creer lo que hizo. El fiscal manifestó que la niña también fue abusada arriba de un auto y que cuando tuvo un sangrado fue por un desgarro y tenía dolor. Los niños también aclaró al jurado que tienen actitudes después que pasan estos traumas y que dicen cosas con su cuerpo y con sus actitudes sin hablar. Habló también y explicó de que, bueno, todo se fue retrasando porque no tenían obra social sus padres y los turnos en el hospital demoraron, no eran ya. Y también como esta niña le preguntaba a
un hermanito si a él le hacían cosas. El fiscal también le dijo al jurado que iba a poder ver la cámara Gesell, de hecho se escuchó la cámara Gesell, y les pidió que cuando termine todo den un veredicto de culpabilidad. Luego vino el doctor Fernández Carena, que es particular damnificado de la familia, y dijo que él todo iba a hacer todo, apoyaba al fiscal en todo lo que había expuesto en estas primeras palabras. Luego se le dio lugar al doctor Roberto Vigliani, que es el defensor de Hugo Coronel, donde dijo que desde la denuncia penal hace 1000 días que viene esperando este momento y que en este momento se va a definir si el delito existió o no existió. Que el fiscal expuso una teoría basada en hechos falsos y que el delito no existió. Y también marcó que hubo una jueza de garantías que no dio detenciones porque no sentía acreditado en su momento el abuso sexual. Se han mentido a sí mismos y han puesto una niña en el medio de la escena, lo dijo el doctor Vigliani. La justicia no es un show. Hay que resguardar a esta criatura que para él estaba mal porque la han expuesto por todos lados. Vigliani se refirió que cuando su defendido cortó el flujo de la plata en los almacenes, apareció la denuncia de abuso sexual. También marcó que este hombre trabajó durante 35 años en el Banco Provincia y que hay gente que no, muchos profesionales que no quieren hablar porque le tienen miedo a los apoyos mediáticos, a las presiones mediáticas. También marcó que hay que investigar bien porque dormían todos en una sola habitación por familia de la niña. Y lo que dijo al final fue, ojalá encontremos justicia. Hoy pasaron 9 testigos, pasó la denunciante, donde contó cómo se fue dando cuenta y se fue enterando, no lo podía creer, un trato muy allegado con el imputado, de confianza, de apoyo, de acompañamiento constante, y que incluso esta señora dijo que retaba a la víctima cuando ella con 3 años y pico enfrentaba o le decía cosas a su propio abusador. Fue contando todas las situaciones que pasaron, cómo era la vida, cómo vivían, cómo era la niña, cuando la niña le cuenta por primera vez a su mamá, de qué manera, cómo una médica, la primer pediatra que la lleva, no le da la relevancia que tenía la situación. Hay un médico que dice que no, otro médico dice que sí. Y que también notó que la nena una nena que no usaba pañales, que que iba al baño sola, empezó a hacerse pis y caca. Y fue un síntoma que alarmó, que a veces no es exclusivamente del abuso sexual, pero tiene que ver mucho con esto del abuso sexual. Esta señora marcó que también se habían quedado sin trabajo, luego ella tuvo que dejar su trabajo y es emprendedora para poder cuidar a sus niños, y que otra pediatra fue y le dijo, andá y hace la denuncia, no la orientó. También contó qué importante fue la ayuda psicológica. También contó que fue una psicóloga y esta profesional le dijo, la denuncia la haces vos, la hago yo, cuando empezaron a hablar. También cómo contó al resto de la familia la situación. Nadie lo podía creer. Mostró un dibujo, la señora que lo incorporaron hoy y que después le dio lugar a mostrar el dibujo, un dibujo que había hecho la nena después de que ya no tenía más trato con su abusador. Por otro lado, que era espantoso y que tenía que ver con las partes íntimas de un hombre.
La defensa se opuso a la incorporación de este dibujo y el juez le dio lugar igual. También mostraron un audio, se escuchó un audio, también la defensa se opuso, pero lo escucharon los testigos, los jurados, perdón, igual. Manifestó algunas cuestiones que tenían que ver con las expresiones de este hombre, la denunciante, con respecto a algunos vecinos, de cómo los calificaba, que era un buen vecino, que era el vecino perfecto, y que de repente dejó bien en claro que para ellos lo económico no valía en esto. A preguntas también del doctor Fernández Carena, dijo que hasta la casa le habían comprado, pero que la dignidad de su hijo era mucho más importante. El doctor Vigliani no hizo ninguna pregunta a la denunciante. Luego se mostró la cámara Gesell, donde la niña habla con la perito, y luego no quiere ver más y se va. Después vino la perito que tomó la cámara Gesell y habló de las situaciones de los niños especialmente vulnerados, que son los niños de jardín de infantes y los niños discapacitados. Explicó cómo es el método de cámara Gesell y explicó cómo pudo lograr conectar con esta niña para que pueda hablar, hasta que ella también lo volvió a reafirmar. En un momento cortaron la conversación y después ya la niña no quiso contar más nada. Entonces, ella, por supuesto que no va a insistir y no puede insistir en cómo sigue. Declaró también el papá de la niña, explicó cómo se había enterado, cómo había cambiado la relación con esta pequeña y el imputado, y algunas cuestiones que le llamaban la atención. Por ejemplo, que este hombre en el auto, hace un hombre de 70 y pico años, tenía preservativos. Fue breve la declaración, no hubo preguntas de la defensa y tampoco hubo preguntas del particular damnificado. Luego vino unas personas, vecinos, que declararon, contaron cómo, digamos, cómo vieron a la pequeña después de acontecido el hecho, la tristeza, el tirado. Luego declaró un familiar de la pequeña que además es maestra jardinera y ha trabajado, se ha especializado, se ha interiorizado sobre el tema del abuso. Y ella, como maestra jardinera, como docente, detectó, además de esto del pis y la caca, el cansado de una niña hiperactiva que siempre quería jugar con quien sea, y sobre todo teniendo hermanos pequeños también, estaba cansada, que no quería jugar. Y lo que marcó esta mujer fue una frase para detectar: lo único que se empeoró acá no fue la economía, fue el corazón. A defensa, la codefensora, la doctora Florencia Fernández, le volvió a preguntar sobre la relación y le dijo que esta persona, esta tía, que además docente, le dijo, ella nunca más nombró a su abusador, los tachó de la vida, nos enseñó a tacharlo de la vida, a no nombrarlo y eliminarlo con el pensamiento. Luego declaró la maestra jardinera, y también donde le llamó la atención que se haga pis y caca, cuando en la primera sala de jardín tenía 2 niños nada más que desde el primer día de marzo controlaban el esfínter y no se hacían ni pis ni caca, se limpiaban la cola solos, que solamente llamaban cuando iban al baño si no había papel, pero después se manejaban solos, que sabían contar, tenían números de 2 cifras, con 3 años, ahí cumplidos, y un poquito más, y que además sabían las pertenencias de quién era de quién. Si algún compañerito se olvidaba, esto es tuyo. O sea, tenía 2. Uno de ellos era esta niña. Y que empezó a partir de toda esta situación a ver un cambio total en ella. Esa niña tan chispa, que uno se imagina, a ver toda una situación. Quedaba para declarar, cuando nosotros vinimos para la radio, y lo quiero decir, porque no pudimos escucharlo, el doctor Juan José Calvo, médico de policía, y Karina Fluxo, que es trabajadora social de Comisaría de la Mujer, que trabajan haciendo las visitas y los lugares, nada más la explicación de una trabajadora social
de Comisaría de la Mujer. Mañana continúa el juicio de Hugo Coronel, llegó en libertad, llegó custodiado por personal policial, el juez técnico es el doctor Facundo Galanes, hay unas salas habilitadas abajo para una parte y para la otra, para que puedan por medio de pantallas observar cómo sigue este juicio, digamos, en una situación. Estuvo cortada la calle a la mañana, la calle 9 de julio, de la mano par, entre Villegas y San Martín, y luego al mediodía ya se levantó el corte para que la gente pueda transitar, ¿no? Pero bueno, había público sí mirando, repito, de la parte del denunciante y la parte del imputado, había público observando cómo se desarrollaba el juicio. El imputado fue, y repito, se le pidió, se le cedió la custodia policial para entrar a tribunales, para evitar cualquier situación. Hubo con la denunciante en el medio de la situación de lo que es la declaración, vos me cagaste la vida, vos me la cagaste a mí. Textuales palabras de una parte y de la otra que el juez llamó al silencio. Nadie puede dirigirse a nadie dentro de un juicio si no autoriza el juez técnico que está.